Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, a este su espacio, el Centro de Formación en la Fe Católica San Ignacio de Antioquía. Para el día de hoy les traemos un tema muy bonito, el perdón de los pecados. Recordemos, en nuestra profesión de fe, nosotros decimos allá terminando el creo en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Pues para el día de hoy vamos a mirar el sacramento del perdón de los pecados y que este sacramento tiene que ser ministrado por el sacerdote para pues ser por el mismo Dios absuelto. Entonces, sin más preámbulos, pues pedimos el Espíritu Santo pues, para que nos ilumine y podamos con gran humildad pues entender el misterio de este bonito sacramento. Bueno, entonces, como pueden ver aquí en este dibujo, pues hay una puerta, o dibujamos lo que simboliza pues una puerta. Pues en el mismo Evangelio, Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 9, él mismo se autoproclama como que él es la puerta, ¿cierto? O sea, está hablando de la parábola del buen pastor. Entonces, digamos, el rebaño somos nosotros y él es el pastor, pero al mismo tiempo él dice que él es la puerta. El rebaño tiene que entrar al redil por medio de una puerta, ¿cierto? Entonces, digamos que él mismo, Jesucristo, se cataloga como la puerta. ¿La puerta de qué? Del reino de los cielos. Digamos que detrás de esto está el cielo. Tenemos una promesa. Cristo resucitó. Y en la resurrección de Cristo, pues la idea es que también nosotros resucitemos, pero siempre y cuando estemos limpios, porque Jesucristo resucitó, pero entró al cielo y abrió la puerta del cielo porque Él estaba limpio, al cielo no entra nada impuro. Entonces de eso vamos a ver cómo, pues, quién tiene el poder para limpiar lo impuro, para que pues nuestras almas puedan acceder a ese cielo que ya Jesucristo nos ha ganado. Bueno, entonces podemos iniciar que en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 19, pues ya él mismo le dice a San Pedro. Recordemos que San Pedro le pregunta a Jesús: ¿y ustedes quién dice que soy yo? El mismo San Pedro le dice: pues tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ahí es donde le ratifica la fe y pues le va dando de una vez la misión. Le dijo: tú eres Pedro. Entonces antes se llamaba Simón, ¿cierto? Y desde ahí el mismo Jesús lo llama Pedro, piedra, que es donde se edifica la iglesia. La piedra angular es Jesucristo, pero de esa piedra angular Jesucristo quiere colocar su piedra, o sea, como que delega, él es como el vicario, el representante, ¿cierto? Visible de Cristo en la tierra es Pedro. Dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces esto es bien claro. Esta charla, ¿para qué la hacemos? Principalmente pues para ustedes, mis hermanos católicos, y también pues si hay alguno que no es católico o que le ha costado creer el misterio, el perdón de los pecados. Digamos, nuestros hermanos protestantes no tienen pues esta gracia sacramental de la confesión. Ellos también pues les hace buen provecho y espero la vean o que ustedes les puedan compartir, invitarlos a que escuchen esta charlita y pues que la gloria sea para Dios. Entonces le dice a San Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino. Te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Entonces aquí vemos la llave. ¿Qué simboliza la llave? La llave es el poder. Cuando un papá le da al hijo las llaves de la casa, quiere decir que el hijo tiene el poder de entrar y salir cuando él quiera. Le está confiando pues toda su casa, no solo la puerta sino la casa. Digamos, en el Antiguo Testamento pues el rey allá en su palacio
le confiaba las llaves a un mayordomo, a una persona confiable, que sabía que él le iba a abrir pues a sus aliados, las personas buenas, y no se le iba a abrir a los enemigos para que le invadieran pues su reinado. Entonces algo parecido sucede con el reino de los cielos. Jesús ha querido confiar esas llaves, el poder. Entonces esta llave significa el poder. Jesús dice: todo poder se me ha dado en los cielos y en la tierra. Entonces ese poder que le dio el Padre al Hijo, el Hijo nos lo transmite o se lo transmite a la iglesia. Aquí en persona de quién? En persona de Pedro. ¿Y quién es Pedro en ese entonces en la iglesia naciente? Pues el príncipe o el principal de los apóstoles. Recordemos los 12 apóstoles, y digamos el primero, el primado de esos apóstoles era Pedro. San Pedro era el líder. Digamos, en esa persona fue que Dios quiso confiar su poder. Entonces, tener en cuenta eso primero. Entonces, luego vemos como Pedro, entonces, es el Papa. Era el Papa ese entonces, ¿cierto? La cabeza. Y cumplía entonces las veces de portero. Entonces, si Cristo es la puerta y le dio las llaves a Pedro, Pedro vendría siendo ¿el qué? El portero, el guarda, el que guarda, el que puede abrir y cerrar, ¿cierto? Entonces viene siendo el portero. Siempre hay una relación permanente entre puerta y portero. El mismo Jesús dice que en la oración que le dice a Pedro, que oraré por ti para que tu fe no desfallezca. O sea, siempre con Pedro va a estar Dios, digamos, el acompañamiento divino. Por eso es que el Papa es infalible también en las cuestiones de doctrina. Entonces, confiemos siempre en el Papa. Lo importante para todo católico es estar en unión con el Papa, el Santo Papa. Bueno, entonces, el Papa y los apóstoles. Entonces, en el Santo Evangelio de hoy, segundo domingo de Pascua, pues se aparece Jesús a sus apóstoles, se coloca en medio, ellos los saludan: la paz sea con vosotros, con ustedes. Y entonces les dice, leámoslo, San Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23, es un poquito más extenso, pero vamos a tomar estos 3 versículos. Dice: Él repitió: la paz con vosotros. Vea, le dijo 2 veces. Ya les había dicho la paz con vosotros cuando entró, pero volvió y les dijo: la paz con vosotros. O sea, una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos es la paz. Sin paz no podemos vivir ni en este mundo ni en el cielo, porque el cielo es totalmente lleno de paz. Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Entonces, vea cómo aquí hay un envío, ¿cierto? El Padre envió a Jesucristo, hizo su misión, está en el cielo. Y Jesús, antes de irse, les dice: así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. O sea, es un envío que se transmite de igual forma, con los mismos poderes. Veamos. Después sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, insufla un poder especial. ¿Sobre quién? Sobre los 12. 11 estaban ahí. Todavía no estaba Tomás. Tomás estaba pues afuera. Pero estaba prácticamente todos, ¿cierto? Entonces, insufló el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque pues la iglesia siempre estará asistida por el Espíritu Santo. Y este poder que les va a dar, les está dando estas llaves, es el Espíritu Santo. O sea que todo lo que la iglesia va a ministrar es por medio del Espíritu Santo, el poder dado por el mismo Jesús.
Dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces le está dando el poder de ¿qué? De retener o de absolver los pecados, ¿cierto? El poder que tenía Jesús. Recordemos Jesús allá cuando el paralítico, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, levántate y anda, ¿cierto? O sea, ese poder de Jesús no se queda solamente en la persona de Jesús, sino también lo transmite a su cuerpo místico, el poder de perdonar los pecados, y ese es el medio. Bueno, entonces, como vemos aquí, pero le coloqué el Espíritu Santo, ¿cierto? Es el poder del Espíritu Santo el que va a actuar. Entonces, los apóstoles eran 12, pero como el envío es a todas las naciones, con 12 apóstoles no puede, digamos, bautizar y confesar a millones de cristianos que van a haber en las diferentes generaciones. Entonces, por eso los apóstoles transfieren su poder eclesial a sus sucesores, y ellos por imposición de manos, de acuerdo a las necesidades de las diferentes, digamos, iglesias particulares que se van fundando, pues se va dando. Y vemos como ese poder, pues tampoco los obispos son capaces de abarcarlo. Entonces ellos también encargan ese poder a unos ministros. Pues esos son los sacerdotes. Entonces digamos que los sacerdotes en cada una de las parroquias ya locales, ellos son los encargados de cumplir este mandato o esta tarea del perdón de los pecados. Bueno, y muchas personas pues como que no entienden o no quieren pues admitir que Dios lo quiere así, y que este es como la vía, o lo que se llama en abogacía, en derecho, el debido proceso, ¿cierto? Entonces hay almas que son muy orgullosas o muy soberbias o muy prepotentes, digamos, esas almas están enfermas. O sea, si uno verdaderamente no le quiere creer a Cristo, o no quiere ver esto tan claro que está en las Escrituras, eso ya es un espíritu de orgullo, de soberbia y de prepotencia, al no querer pues aceptar la misericordia de Dios, ¿cierto? Entonces están enfermas, hay una enfermedad, así como el coronavirus está ya agonizando, los que están en fase, digamos, crítica, así también estos hermanos que por orgullo y eso no quieren aceptar la misericordia de Dios, están, digamos, enfermos críticamente. Entonces eso es de cuidado y hay que verlo. Tienen el espíritu del mal y resisten al Espíritu Santo. Esto dice en Hechos 7:51, que hay personas que totalmente resisten al Espíritu Santo, tienen un espíritu maligno. Y el mismo Jesús dice que hay un pecado que no se perdonará. Y el pecado que no se perdona es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Pues precisamente rechazar la misericordia de Dios. Es algo así como lo que le pasó, recordemos, de los 2 ladrones que crucificaron junto a Jesús. El uno, pues, en el momento final, aceptó la misericordia de Dios y pidió perdón. Ese, pues lógicamente, estarás conmigo en el paraíso, ese ya está aquí con Jesús. Y el otro la rechazó. Ese pecado, pues ya no, porque esa persona, cuando llegue el juicio final, pues al haber demostrado que no quería a Dios, que no quería su misericordia, que no quería la salvación, que no quería el cielo, pues no se perdonaba. Entonces es uno mismo el que determina a dónde quiere ir, en cada uno en su libre albedrío. Bueno, entonces hay personas que son engañadas y que van a lugares equivocados. Entonces digamos aquí donde aparece, por ejemplo, Martín Lutero en el año 1521, pues donde hace la división, digamos, la ruptura de esa iglesia en la mal llamada Reforma, y pues rompe totalmente con la iglesia y con los sacramentos. Y todos los hijos de Martín Lutero desde ahí hacia acá pues carecen del ministerio sacerdotal para ministrar la gracia sacramental, y pues ellos no tienen el sacramento de la confesión, se lo pierden.
¿Culpa de quién? De Lutero. Se dejaron cuentear siempre la mentira, por eso el padre de la mentira es el diablo, y el que se deja pues cuentear una mentira pues está siendo engañado, por eso se llama engaño. El diablo siempre engaña, ¿cierto? Entonces los llevan a un camino pues equivocado, a un culto equivocado. Están engañados. Pueden ser personas buenas, pero están engañadas. Entonces esos falsos pastores quieren, digamos, allá recordemos en la parábola del pastor, buen pastor, ellos quieren como verse como buenos pastores y saltan por fuera de la puerta, quieren como hacerle trampa, ¿cierto? Así como yo me acuerdo cuando éramos niños, nosotros queríamos colarnos, había, por ejemplo, en el colegio San Luis había un acto y había que pagar, digamos, 2.000, 5.000 pesos por la entrada, y uno por no pagarlo quería colarse allá por detrás, por el solar, por el portón, o en la plaza de toros, uno quería como colarse. Pues los falsos pastores quieren como hacerle trampa a Dios y quieren como colársele al reino de los cielos, pero con trampa, y así no es. Para eso está la puerta, que es Cristo, y está el portero, que es el que abre las llaves, que está dado ese poder, como dijimos, en la Santa Iglesia Católica. Bueno, entonces, muerta la conciencia del pecado. Hay otros pues que tienen muerta la conciencia, o sea, no saben qué es bueno y qué es malo, o inclusive los han engañado tanto que a lo bueno lo ven malo y a lo malo lo ven bueno. Entonces ellos viven como que todo es relativo, y entonces no les interesa, o se vuelven demasiado, el mundo los absorbe, lo que llaman el secularismo. Entonces ellos ya, la conciencia moral ya no los lleva a saber que están actuando mal y que tienen que buscar la misericordia de Dios. No quieren venir a mí, dice San Juan en el capítulo 5, versículo 40. Dice Jesús que hay unos que no quieren venir a mí, que totalmente pues lo rechazan libremente. Entonces vemos, por ejemplo, hay algunos que dicen que no van al sacerdote porque el sacerdote también tiene pecados. Entonces es como si entonces no fueran al médico porque el médico también se enferma, o sea, los médicos también se mueren, ¿cierto? Así parecido, pues el sacerdote también es pecador, pero entonces ellos iban al médico, así el médico también se enferma y se muere, pero al sacerdote no van. ¿Por qué? Porque dijimos aquí, por orgullo, soberbia y prepotencia. Aquí coloqué el show de Cristina. Digamos, algunos pues no se confiesan con un sacerdote, pero sí los ve uno allá por la televisión, eso confesando lo que el uno hace, lo que el otro hace, y se sacan a los trapos al sol totalmente. O sea, una confesión que es totalmente privada y con un sacerdote que está lleno del amor de Dios. No quieren, pero públicamente sí se destapan totalmente. Está los borrachos, o sea, yo fui borracho, yo era uno de los que en medio de mi inconsciencia en esos momentos de alcohol, uno también se destapa y uno dice cosas que no debería decir, y pues uno debe tener humildad pues para poder acceder al sacramento, y esa humildad que se pierde pronto con los tragos, uno sí, cualquiera va y la saca, pero ante el sacerdote sí no quiere ir. Bueno, entonces en resumen podemos decir que estos son actos de soberbia. El que no quiere recibir la misericordia de Dios es porque es un soberbio, así como el diablo en su soberbia, y por la soberbia llega el pecado. Son hijos del pecado. Entonces todos somos pecadores, pero cuando los pecadores adquirimos humildad, o sea, somos humildes, podemos optar y debemos optar por el camino de la misericordia, el amor de Dios que nos ha salvado y nos quiere salvar. Y los que no, pues ellos mismos libremente se condenan para el infierno, pues que ese es el lugar o el estado para el que están destinados los que rechazan la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios, hoy celebramos precisamente la divina misericordia. Todo esto que estamos viendo es precisamente encajado en lo que litúrgicamente se está viviendo en la iglesia en este domingo segundo de Pascua.
el sacramento de la confesión. Entonces, el sacramento de la confesión, vamos a tomar el texto 2 Corintios 5, 19, 21. El texto dice así: pues Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando el mundo, no teniendo en cuenta sus pecados, o sea, nuestros pecados, y haciéndonos a nosotros depositarios de la palabra de la reconciliación. Estaba, o sea, cuando Él estaba en la tierra todavía, haciendo su misión. Ahora, somos pues embajadores de Cristo, dice San Pablo ahí, como si Dios exhortase por nosotros, ¿cierto? Digamos, Él es un apóstol. San Pablo era un apóstol, el apóstol número 13, digámoslo así, el apóstol de los gentiles. Está hablando en nombre de los apóstoles, dice, somos embajadores de Cristo. Y no solo los apóstoles, toda persona bautizada en cierta forma es un embajador de Cristo. Somos profetas, sacerdotes, reyes, entonces somos embajadores de Cristo. Como si Dios exhortase por nosotros. O sea, de cierta forma tenemos un poder. Pues los que son ordenados por el ministerio, digamos, sacerdotal, el clero, los que están ya digamos, en la jerarquía eclesiástica, pues tienen ese don y ese poder, pues digamos, de ministrar los sacramentos, ¿no? Como si Dios exhortase por nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces está pidiendo San Pablo a toda la comunidad de Corinto y a todo el mundo hoy en día que nos reconciliemos con Dios. ¿Cómo? Pues por lo que está diciendo, por medio de los embajadores. Al que no conoció pecado, le hizo pecado en lugar nuestro, para que nosotros seamos en él justicia de Dios. Entonces el que no conoció pecado lo hizo para rescatarnos a nosotros, para que seamos en él justicia de Dios, ¿cierto? Entonces la justicia, digamos, ahorita en ese momento la tiene es una justicia temporal en el poder de la iglesia, como vamos a ver aquí. Entonces hay como un tribunal terrenal. Entonces eso nos dice 2 Corintios 5, 19, 21, que la iglesia es la encargada pues de ministrar esos sacramentos, que ni los mismos ángeles del cielo los tienen. O sea, son hombres, un sacerdote es un hombre también pecador, muchísimo menos que un ángel, pero los ángeles no tienen el poder digamos, de perdonar ese pecado. Es un poder divino, el Espíritu Santo que está actuando, sacerdote en persona de Cristo, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos son los encargados de ministrar, los ministros sacerdotes. Entonces ellos son el tribunal de la misericordia, ¿cierto? Así como va a haber un tribunal al final de los tiempos, que es Jesucristo. Claro, en el Apocalipsis dice el trono, y hay 24 tronos más pequeños, pues los 12 apóstoles y las 12 tribus están figuradas ahí. O sea, toda la iglesia de todos los tiempos. Cristo es universal. Va a haber un gran tribunal, que ellos van a ser como testigos del juicio que va a dictar Dios, pero ese juicio ya va a ser sin misericordia. Ya es lo que cada uno se mereció de acuerdo a cómo haya actuado y vivido en la tierra. Entonces, ¿cuál es la función del tribunal de la misericordia? No es como los jueces hoy en día, el tribunal, digamos, tribunal de justicia, de la justicia del poder judicial, que es condenar. O sea, generalmente los jueces lo que hacen es condenar. ¿A qué? A tantos años de cárcel, a tanto, darles un castigo por el mal que ha hecho quien fue demandado. Aquí el tribunal es de misericordia, no es de justicia, sino de misericordia. Y luego entonces la función es liberar, no es encarcelar, no es castigar, no es esclavizar, sino es liberar. Como es el mismo tribunal, pues como Jesucristo vino a liberarnos, la misión de la iglesia es liberar, darnos la libertad y la paz. Entonces el sacramento de la confesión lo que nos da es esto.
somos libres nuevamente del pecado, quedamos limpios, pues ya digamos, dispuestos a entrar al reino de los cielos, y nuestra paz, el corazón, pues totalmente pues queda en paz. Y por eso la oración que hacemos en la misa de la paz les dejo, mi paz os doy, ¿cierto? Es una paz interior. La paz no es tanto paz, digamos, exterior de que no nos ataquemos, sino también una paz interior de sabernos que somos pues hijos de Dios y que nos reconocemos pecadores ante Él y que Él nos ha perdonado. Y ahí el espíritu queda pues en paz. Entonces, pero ese sacramento, digamos que la iglesia lo ha determinado así, y es que así es. Tiene ciertos requisitos. Entonces primero es examinar la conciencia. El primer juez somos nosotros mismos, es nuestra propia conciencia. Entonces ahí donde sabemos que nosotros mismos nos reconocemos que hemos pecado. Entonces conocerme yo. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es conocerme quién soy, en qué he caído, en qué he faltado, contra quién he faltado. Y por eso ese examen hay que hacerlo, ojalá diariamente, y pues más cuando vayamos al sacramento, pues hacer un buen examen de conciencia. Los que no lo han hecho hace mucho tiempo, pues ojalá un examen más general, y los pues que se confiesan un poco más seguido, más frecuente, pues los pecados que vayan cometiendo. Si se acuerdan de alguno que hayan cometido antes, pues también entra dentro de pues lo que se va a confesar en ese momento. Ya hecho el examen, pues el arrepentimiento por esos pecados. O sea, ahí tiene que haber un dolor. Si no hay dolor, pues también queda inválido, porque el perdón es para los que arrepienten, no para una confesión que no tiene arrepentimiento, no tiene gracia. O sea, queda inválido ante los ojos de Dios. Arrepentimiento es lo que nosotros llamamos la contrición interior, un dolor sincero por haber ofendido a Dios. También entonces está el propósito de enmienda. Entonces sabemos que hemos ofendido a Dios y que tenemos que cambiar para una vida mejor, una vida en Cristo. Entonces tenemos que hacer el propósito de enmendar. ¿Cómo voy a hacerlo? Pedirle la fuerza a Dios para que me permita, pues, Él que vaya pues saliendo de esos vicios, de esos pecados. Y la confesión de boca. Entonces es totalmente necesario confesarnos con el sacerdote. Entonces el que diga que no es necesario confesarle con el sacerdote, pues es un hereje. Si está en la iglesia católica, es un hereje. No es católico, mejor dicho, el hereje no es católico. Los herejes se autoexcomulgan. O sea, con un solo artículo de la fe, que nosotros no creamos, no profesemos, y si no creemos en el perdón de los pecados, entonces lógicamente somos herejes, estamos autoexcomulgados. Confesión de boca con el sacerdote y cumplir la penitencia. Luego de la confesión, el sacerdote pues nos da una penitencia, y nosotros voluntariamente también podemos hacer nuestras propias penitencias pues para satisfacer ese pecado. Entonces, pues, este es digamos, la dinámica de lo que es el sacramento de la confesión, como Dios lo quiso dejar en el mundo. Espero les sirva, y pues recomiéndenlo, compártanlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.